Bueno, vamos a resolver el presente ejemplo sobre efecto Doppler. Este ejemplo dice lo siguiente: un carro de bomberos viaja por una autopista a una velocidad de 54,5 metros sobre segundo. Su sirena emite un sonido con una frecuencia de 350 Hz. ¿Qué frecuencia escucha el conductor de una motocicleta que viaja con una velocidad de 42,7 metros sobre segundo? Cuando A, el carro de bomberos y la moto simultáneamente se aproximan, y B, el carro de bomberos y la moto simultáneamente se alejan. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, considerando la información dada en el enunciado en primer lugar. Pero para ello debemos identificar cuál es la fuente y cuál es el observador. La fuente es aquella que emite el sonido, en este caso es la sirena que viene en el carro de bomberos. ¿Y quién es el observador? Es el conductor de la motocicleta, que se aproxima entonces en su vehículo. La fuente la indicamos con la letra F minúscula y el observador con la O minúscula, porque ahora identificamos los demás datos en el enunciado, que son, la velocidad con la que viene el carro de bomberos. Esa es entonces la velocidad de la fuente, V sub F igual a 54,5 metros sobre segundo. En el problema nos dan también la frecuencia de la fuente, o sea, la frecuencia de la sirena, F sub F como igual a 350 Hz. También nos dan la velocidad del observador, que es el conductor de la motocicleta, que viene a una velocidad de 42,7 metros sobre segundo. ¿Y qué tenemos que hallar? La frecuencia del observador, o sea, la frecuencia con la cual éste percibe el sonido emitido por la sirena. Ese es un valor desconocido. Lo vamos a hallar en Hz. Es muy importante tener en cuenta que el medio tiene gran importancia en la transmisión de las ondas sonoras como ondas mecánicas. Por eso consideramos la velocidad del medio, la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundo. El sonido no se transmite con la misma velocidad en el aire que en el agua, por ejemplo. Según el medio, cambia la velocidad del sonido. Bueno, como tenemos un caso de acercamiento simultáneo y también alejamiento simultáneo, debemos considerar la ecuación para el cálculo de la frecuencia del observador mediante el efecto Doppler, mediante la expresión para el efecto Doppler aplicado cuando hay, en primer lugar, acercamiento simultáneo y luego alejamiento simultáneo. La ecuación es entonces la siguiente. Nos dice que la frecuencia del observador sobre la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador es igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. ¿Y de qué depende los signos a utilizar? Depende de si hay acercamiento o alejamiento. En el primer caso, cuando hay acercamiento en forma simultánea, entonces por convención la velocidad de la fuente va a asumir un valor negativo y la velocidad del observador un valor positivo. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación para cuando hay acercamiento simultáneo? La velocidad de la fuente va a asumir un valor negativo y la velocidad del observador un valor positivo. ¿Cómo nos queda la ecuación para el efecto Doppler? Que la frecuencia del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Miremos que por notación en acercamiento repetimos la velocidad de la fuente se asume como negativa y la velocidad del observador como positiva. En cambio, cuando ocurre alejamiento, ¿cómo nos queda la ecuación? Alejamiento simultáneo. Nos queda que la frecuencia del observador sobre la velocidad del sonido se le resta la velocidad del observador y eso es igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Vamos a usar entonces ambas ecuaciones. Empecemos con la que se dedujo para el acercamiento simultáneo. Vamos a despejar entonces la frecuencia del observador. Entonces, ¿cómo nos queda? Algebraicamente
frecuencia del observador, como es lo que vamos a despejar, va a ser igual a la frecuencia de la fuente, y miremos que esta suma de velocidad del sonido más velocidad del observador pasan a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda, y lo escribimos entre paréntesis, velocidad del sonido más velocidad del observador. Todo esto sobre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y ya solo tenemos que reemplazar valores en esta ecuación. Nos queda frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, dada que es de 350 Hz, por, abrimos paréntesis, velocidad del sonido 340 metros sobre segundo. No es necesario colocar las unidades de esas velocidades porque al final se cancelan todas, pero vamos a hacerlo completo, más velocidad del observador, que es 42,7 metros sobre segundo. Todo esto sobre velocidad del sonido, otra vez, menos 54,5 metros sobre segundo, que es la velocidad de la fuente. Procedemos entonces a resolver los términos en esta ecuación y tenemos que la frecuencia del observador es igual a 350 Hz. Tenemos que 340 más 42,7 nos da 382,7 en unidades de metros sobre segundo. Todo eso sobre la diferencia entre 340 y 54,5, lo que nos da 285,5 metros sobre segundo. Bueno, aquí cancelamos unidades de metros con metros, segundos con segundos. La división entre 382,7 y 285,5 nos da 1,3404. Y el producto de estos dos valores nos da un valor para la frecuencia del observador como igual a 469,14 Hz. Listo, ya tenemos la parte A resuelta. Y vamos a resumir este resultado en este lado. Listo. Vamos a colocar respuesta de la parte A. La frecuencia del observador es igual a 469,14 Hz cuando hay un acercamiento simultáneo. Listo, vamos a resolver la parte B. Bueno, ya para la parte B, entonces cuando hay alejamiento simultáneo cambiamos los signos. Si aquí está positivo, entonces ya ahora es negativo el signo de la velocidad del observador. Miremos que en alejamiento la velocidad del observador se asume con signo negativo, y para el caso de la velocidad de la fuente entonces se asume ya como un valor positivo, entonces le ponemos un más, quitamos el menos y ponemos más, y listo, despejamos nuevamente. La ecuación ya nos queda frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por velocidad del sonido menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido más velocidad de la fuente, y solo tenemos que reemplazar valores. Tenemos entonces, reemplazando valores, nos queda esta expresión, y ahora decimos que la frecuencia del observador va a ser igual a 350 Hz por 297,3 metros sobre segundo sobre 394,5 metros sobre segundo. Cancelamos unidades de metros con metros, segundos con segundos. Bueno, y aquí voy a dar el resultado final. Ya el valor final para la frecuencia del observador es de 263,76 Hz. Puede que varíe un poco según las cifras significativas que se tomen. Y esta es la respuesta para la parte B del presente ejemplo. Y lo colocamos también acá como resumen. Frecuencia del observador cuando hay alejamiento simultáneo es de 263,76 Hz. Vemos cómo cambia el valor de la frecuencia. Hay mayor frecuencia cuando hay acercamiento simultáneo y hay menor frecuencia cuando hay alejamiento simultáneo. Entonces aquí está la frecuencia en la parte A que percibe el observador cuando se están aproximando, o sea, eso es lo que percibe el motociclista cuando se acerca el carro de bomberos con una sirena que tiene una frecuencia de 350 Hz según sus velocidades. Y en la parte B ya tenemos que esa frecuencia del observador se ve reducida. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.